Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran en el auditorio del Instituto Nacional para Ciegos INSI, aquellos que también están conectados en el Centro Cultural y a todos los que están siguiéndonos a través de INSI Radio y de las redes sociales del Instituto como @INSI_Colombia. A todos ustedes bienvenidos a esta socialización del certificado de discapacidad, y le damos también la bienvenida a la doctora Yasmín Lara, coordinadora del Grupo de Gestión en Discapacidad del Ministerio de Salud, y a la señora Claudia Susana Castaño, odontóloga y especialista en administración. Ellas nos van a estar acompañando a darles un poco el panorama general sobre el certificado de discapacidad y asimismo que ustedes comprendan un poco sobre la nueva resolución 113 del 2020 que se refiere directamente a este certificado. Pero antes de empezar, quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Parra Duzán, director general del instituto, quien quiere dar unas palabras. Buenas tardes. Yo siento que yo no me oigo como muy fuerte. No sé si al fondo nos escuchan bien o ahí estamos. Vale. Yo espero que del Centro Cultural también nos estén escuchando, y como decía Juan Esteban, pues saludamos a todos los oyentes de INSI Radio, para Yasmín y para Claudia, digamos que las invitadas del Ministerio de Salud, que ya las voy a saludar. Esta transmisión va por INSI Radio, que es la emisora de los ciegos por streaming, y igualmente lo estamos transmitiendo para las personas que ven, para sus familiares, por el Facebook Live, con el ánimo de que podamos tener esta transmisión, podamos tener este ABC del certificado de discapacidad. Entonces, en ese orden de ideas, sabiendo que me escuchan bien, voy a saludar aquí a nuestro secretario general, el doctor Darío Montañez, y desde luego que a todos los funcionarios del INSI que nos están ayudando para la logística de esta reunión. Yo quiero disculparme con ustedes que se nos demoró un poquito el inicio, porque también se desbordó la capacidad de este auditorio. Aquí estamos más o menos 80 personas y por eso hemos querido reacomodarlos en el Centro Cultural y hacer todo el esfuerzo para que los que vinieron no tengan que devolverse para sus casas sin haber escuchado la conferencia del certificado de discapacidad. Y desde luego que darle la bienvenida a la doctora Yasmín Lara, que nos ha acompañado incluso en el Consejo Directivo del INSI, con el doctor Oscar Sisa, igualmente a la doctora Claudia Susana, que nos vienen a hablar un poco de la resolución 113 del 31 de enero, y que derogó la 583 de 2018, y por eso pues la importancia de esta charla. Yo creo que definitivamente esta gran convocatoria significa que nosotros, las personas con discapacidad, tenemos mucha expectativa del certificado de discapacidad, de cómo obtenerlo para pedir, digamos, bueno, primero que todo, pues para certificarnos oficialmente como personas con discapacidad, y segundo, para iniciar cualquier trámite de los beneficios que otorga el Estado colombiano para nosotros, las personas con discapacidad. Valga decir que el certificado en sí mismo, por solo hecho de tener el certificado, no es que se otorgue ningún beneficio, es solamente para certificar nuestra condición, y ahí sí adelantar cualquier trámite que nos pidan que certifiquemos nuestra condición de discapacidad. Pero pues obviamente que ellas dos que vienen del Ministerio de Salud, quienes pidió la resolución 113, son las personas más indicadas para que nos aclaren el ABC, el paso a paso de cómo obtener este certificado y desde cuándo. Yo quedo muy complacido de que vengan ustedes, incluso personas sordas, personas con discapacidad física, que vengan aquí, niños, ahí está un niño llorando, que vengan a la Casa de los Ciegos, que vengan aquí a esta charla, y en la medida de nuestras posibilidades seguiremos convocándolos
para más conversatorios alusivos a la discapacidad y de temas que nos atañen, temas que nos afecten, que nos beneficien. Así que muchísimas gracias por asistir. Ya tenemos nuestro aire acondicionado, lo mejor que podamos tener en nuestra casa se lo ofrecemos para ustedes. Así que muchísimas gracias y les pido un aplauso para las dos invitadas, por favor. Muchas gracias, Juan Esteban, y entonces démosle paso, pues, sin más preámbulos, aquí a la doctora Lara y a la doctora Castaño para que nos despejen nuestras dudas. Claro que sí, doctor. Le damos muchísimas gracias a todos los que siguen conectados con nosotros. Precisamente por eso quiero recordarles a todos aquellos que quieren conectarse con nosotros, que lo pueden hacer a través de @INSI_Colombia, Twitter, Facebook, INSI Colombia, o también a través de nuestro canal de YouTube, que tendrá publicado un video sobre toda esta presentación y que las personas podrán repasar después con todos los contenidos que tenemos. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Yasmín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es de verdad un grato momento poder acompañarlos y poder desde nuestro conocimiento trasladarles a ustedes todos estos temas tan importantes que nos atañen en este momento y que podamos aclarar todas las dudas. En primera instancia, pues le doy las gracias al doctor Carlos Parra por su invitación, y aquí estamos entonces mi compañera Claudia Susana y esta servidora que se llama Yasmín Lara. Soy la coordinadora del Grupo de Gestión de Discapacidad. Entonces, la primera parte la voy a presentar yo, que va a ser encaminada a resolver o a que todos entendamos de qué se trata esta nueva resolución. La segunda parte la va a realizar mi compañera Claudia. Ella va a explicar cómo se desarrolla todo el procedimiento de este certificado de discapacidad. Entonces, se refiere al anexo de la resolución, pero ella nos lo va a dar en una forma del paso a paso, como lo decía el doctor Parra, de una forma más clara también para que todos comprendamos y tengamos la claridad al respecto. Vamos a hablar rápidamente de la primera parte, que es toda la parte normativa, ese marco legal, para que lo recordemos. Es importante, esta parte normativa pues se visualiza, ¿cierto? Cronológicamente, la tenemos acá en nuestra diapositiva con una flecha que va en orden ascendente. Entonces, primero recordemos pues la convención que tenemos para nosotros, todas las personas que se encuentran en la condición pues de discapacidad. Se encuentra la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue generada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2006. Esta convención, recordemos que allí nos dice que hay un compromiso importante de la CIF. ¿Y qué es la CIF? Es una clasificación internacional del funcionamiento y de la discapacidad que se encuentra a nivel internacional. Tiene unos códigos, una clasificación especial que la vamos a traer a partir de toda esta valoración importante que se empieza en Colombia. Va a ser nuevo en este proceso en nuestro país. Es importante que allí sea ese estándar semántico de la información y de la salud y de la promoción de todos estos procesos de formación. Luego tenemos entonces la Ley 1346 de 2009. Esta es nuestra ley que, acuérdense que aprueba la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí es muy importante recordar toda la definición que se da de discapacidad. Su artículo 26 nos habla de toda la rehabilitación que se encuentra basada en esta valoración multidisciplinaria, justamente de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Producto de esta valoración multidisciplinaria se obtiene el certificado de discapacidad. En su artículo 31 se recopila toda la información que nos da datos importantes para la política nuestra. Tenemos también la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Importante recordar que en su artículo 5 se dan las responsabilidades de todas las entidades públicas para actualizar ese registro de localización y caracterización para las personas con discapacidad. Y aquí nos dice que se debe incluir el presupuesto y esos recursos para poder hacer esa implementación de este registro. En su artículo 5, 10 y 13 nos dice que se debe promover el registro de caracterización y localización de las personas con discapacidad. Nuestra ley estatutaria de salud, recordemos la ley 1751 de 2015, en su artículo 11,
nos recuerda que existimos sujetos de especial protección. Entonces allí el grupo de personas con discapacidad se encuentra como sujetos de especial protección. La resolución 1841 de 2013, que es el plan decenal de 2013 a 2021, allí también nos recuerda todos estos procesos de registro. Y no nos olvidemos de la política también nuestra de 2013 al 2022 que va, nuestra Política Nacional de Discapacidad, que fue generada desde el COMPES Social, el número 166 de 2013. Entonces aquí con nuestra política recordemos que aquí se nos garantizan todos los derechos para las personas con discapacidad. Y ya tenemos por último también la ley 1955 de 2015, que es nuestro plan de desarrollo actual de la nación, donde tenemos un pacto, el punto 13 de este pacto es importante, que habla sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y la ley 1753 de 2015, que en su artículo 81 nos habla que el Ministerio de Salud pues tiene esa responsabilidad importante de implementar la certificación. Entonces, como ya lo mencionábamos, actualmente contamos con la resolución 113 de 2020, del 31 de enero de este año. Esta es la resolución que deroga a la resolución 583 de 2018 y a la resolución 246 de 2019. Las que anteriormente pues habían dado también paso a esa implementación de este certificado de discapacidad y de registro, también había dado una transitoriedad a la 246, pero que ya con esta resolución 113 se da la implementación del registro y del certificado de discapacidad y da esas disposiciones para que allí podamos observar y leer toda la implementación, su progresividad y el financiamiento con todos los responsables y sus actores que allí intervienen. Vamos a recordar el concepto de qué es una persona o quién es una persona con discapacidad. Recordemos que esta la encontramos en la Ley 1346 de 2009, que es la que aprueba la Convención. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias. Este es un concepto importante, el de deficiencia, que más adelante Claudita también nos lo va a relacionar en todo el proceso de valoración. ¿Qué deficiencias son? Las físicas, las mentales, las intelectuales o las sensoriales. Dice que a largo plazo, ¿cierto? Que a largo plazo, al interactuar con las diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esto acá nos está diciendo que todas esas barreras que tenemos en el entorno nos generan esa discapacidad. ¿Qué es la certificación de discapacidad? Este es un procedimiento de valoración clínica multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir multidisciplinaria? Quiere decir que cuando ustedes entren a esa consulta, a esa valoración, van a encontrar a 3 profesionales que les van a realizar esa valoración. En el mismo momento, en el mismo sitio, la persona con discapacidad entra a hacerse su valoración y allí va a encontrar a 3 personas que la van a valorar en ese mismo momento, de manera simultánea. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. No va a ser una valoración de manera separada, sino que van a estar esos 3 profesionales ahí mismo en el consultorio con ustedes. Bien. Fundamentada en la clasificación, fundamentada en la clasificación internacional de la CIF que acabamos de mencionar, que es esa clasificación del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, que permite identificar esas deficiencias corporales, incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Entonces, miren lo importante de esta definición. Ahí nos envían, digamos, nos ubican en 3 componentes importantes de esa valoración. Vuelvo y lo repito. 1, la deficiencia corporal o del funcionamiento, o sea, esa parte biológica, ¿cierto? Es como esa parte física. La segunda parte nos dice que está dada por las limitaciones en la actividad. Entonces, allí nos van a valorar si tenemos algunas dificultades en nuestras actividades que realizamos en la vida diaria o en otros ámbitos.
Y el tercer componente es la restricción en la participación. Aquí me está valorando esa participación que yo tengo social en la comunidad con diferentes organizaciones y en otros sectores. Entonces, fíjense esos tres componentes que son lo biológico, lo individual, que es el segundo componente, y el tercero, que es ese componente social. Así está contenida nuestra nueva valoración. No es solamente la parte médica ni esa parte biológica como lo hemos realizado hasta el momento, sino que tiene un componente integral de la persona, biopsicosocial. Siguiente. Recordemos también que en esta resolución existen tres conceptos claves. ¿Qué es el certificado de discapacidad? Posteriormente a esa valoración que me hacen los tres profesionales, una vez culminen de realizarme esa valoración, sale el resultado, que es el certificado de discapacidad. Entonces, el certificado, por lo tanto, es un documento personal e intransferible. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y solamente puede ser expedido por la IPS, ¿cierto? Que es allí donde me hacen mi valoración, que posteriormente me genera ese certificado. Hablamos también de otro concepto que es el nivel de dificultad en el desempeño. Entonces, hablamos es de un grado de dificultad que experimenta una persona al realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano. Entonces, fíjense ustedes que aquí es importante, es el nivel de dificultad que se presenta en el desempeño, y eso es lo que se va a ver reflejado en la valoración que nos van a realizar, en la valoración multidisciplinaria. El tercer concepto es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Aquí se define como una plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización de ese procedimiento de certificación de discapacidad a fin de establecer la caracterización, la localización geográfica, tanto municipal como distrital, departamental y nacional del solicitante. Estábamos acostumbrados siempre a que teníamos el registro, ¿cierto? Pero cuando hablamos acá de una plataforma, nos están diciendo que actualmente, ¿qué hizo el ministerio? Ha hecho una labor grande generando un aplicativo, un software más robusto, porque ahí mismo se incluye, es decir, se fusionan, se articula el registro y la valoración. ¿Qué quiere decir? Que cuando a ustedes los estén valorando y una vez se obtenga el registro, ese aplicativo obtiene todos los datos de la valoración que acabamos de mencionar de esos tres componentes, pero además también tiene todos esos datos personales, también se preguntan allí, que estaban anteriormente o que se preguntaban con el registro. Entonces se fusionan estos dos temas y quedan en uno solo. Entonces por eso es un aplicativo más grande, robusto, que ha generado el Ministerio de Salud y la Protección Social, y que obviamente toda esta información se vincula a CISPRO, que está a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo de la resolución 113 de 2020? Busca implementar la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Como mecanismo, ya lo decíamos, para localizar, caracterizar y certificar a las personas con discapacidad. Y contiene el manual técnico, es decir, cuando ustedes observen la norma, podemos observar 8 páginas de la resolución, y las demás, porque en total son como unas 33, están en ese anexo técnico que es el grueso, donde se explica cómo se desarrolla la valoración, que es lo que va a explicar ahora mi compañera Claudia Castaño. Siguiente. ¿A quiénes les aplica? Ámbito de aplicación. Entonces, muy importante, le va a aplicar acá a las secretarías de salud, tanto distritales como municipales, y del orden departamental, a las instituciones prestadoras de servicios de salud, quienes son las que nos van a generar allí todo el proceso de la valoración a través de los profesionales. Y también le aplica los regímenes especial y de excepción. Ellos adaptarán la presente regulación o adoptarán la propia para registrar la información que se genere de todo este proceso de valoración y de certificado. Entonces ellos también pueden entrar al registro, cargar toda la información de su población y llevarla a CISPRO. Gracias.
Entonces, ¿cómo está conformado ese equipo multidisciplinario? Resulta que la norma nos dice que pueden intervenir en esta valoración 3 personas, ¿cierto?, durante el proceso de valoración. Pero estas 3 personas pueden ser diferentes dependiendo la discapacidad pues, que se encuentre en ese momento. Entonces, pueden ser, el médico siempre va a estar. De esos 3 personas, el médico siempre se encuentra como cabecera y lo acompañan 2 profesionales, que quienes pueden ser una fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional o un fonoaudiólogo o un psicólogo o un trabajador social o una optómetra. Con las anteriores normas no se encontraba optometría. Con esta sí se incluyó al profesional de optometría, teniendo en cuenta las categorías, y esta es un profesional muy importante para la categoría de discapacidad visual. Entonces, pienso que este es un ítem importante. Teniendo entonces este grupo, como ustedes observan, de profesionales, de allí se seleccionan 3. ¿Qué es importante? Estos profesionales deben tener una capacitación, una formación especial, una formación específica en certificación de discapacidad. Para eso se ha llevado unos procesos de certificación que ya llevan grandes años. En el 2018 se hizo capacitación, 2019 y este año también se está haciendo una capacitación. Se ha hecho de manera presencial, pero también actualmente el SENA genera el curso virtual para que los profesionales ingresen desde 4 semanas, 1 mes y hacen todo su curso. O sea, no puede atenderlos una persona que no, o un grupo multidisciplinario que no tenga esa certificación. Debe cumplir con ese requisito, que tengan esa certificación y ese curso. Entonces, obviamente las secretarías de salud, las IPS deben estar vigilantes para que obviamente las IPS cuenten con un equipo multidisciplinario de aquellas personas que se han formado. Actualmente tenemos alrededor de 7.500 personas en el país que ya se han formado, han recibido su curso tanto presencial como virtual. Bueno, para que podamos contar mínimo con esos equipos multidisciplinarios en las diferentes IPS de nuestro país. Entonces es muy importante que sepamos que estos profesionales, cuando cumplen con todos sus requisitos, suben a un directorio, ¿sí?, a un directorio nacional, y allí pues están obviamente guardados sus nombres y toda la relación de sus datos personales para saber quiénes son las personas que se han formado en todo este tiempo y que nos den la garantía de un adecuado servicio. Entonces es importante que ustedes sepan que cuando ellos hacen su capacitación, pues deben cumplir con un examen, con un mínimo de intensidad de horas y dar esa autorización del uso de datos. Bueno, también cuando se realice todo este proceso, se deben tener unos principios, unos ítems importantes para poder hacer el proceso de certificación en la discapacidad. Se debe tener en cuenta la libre elección, es decir, las secretarías de salud van a definir cuáles de sus IPS, ¿cierto?, cuentan con esos equipos multidisciplinarios para poder hacer ese proceso. Entonces, la persona, cuando se dirija a la Secretaría de Salud a obtener esa orden que se le va a dar para realizar esa valoración, le va a decir, mire, usted la puede realizar en las siguientes IPS que cuentan con los equipos multidisciplinarios y ustedes van a elegir a cuál de ellas asisten, ¿cierto?, por el principio de libre elección. Recordemos que siempre está promoviendo el autorreconocimiento, en este caso, de las personas con discapacidad. Sé que me estás pidiendo la palabra, me disculpas, voy a terminar toda la presentación y al final entonces hacemos las preguntas. Las guardan, por favor, bien guardaditas, para que al final entonces las recordemos y podamos aclarar las dudas. Gracias a ti. Entonces, no olvidemos el proceso de autorreconocimiento, que siempre es voluntario. La persona debe comprender ese procedimiento, ¿cierto? Es importante tener el consentimiento y la voluntad de la persona para realizarlo. Nos aseguramos de que lo comprenda. ¿Para qué? Para poder que en algún caso de que si no se comprende, no se entiende de qué se va a realizar o cómo se va a llevar a cabo esta valoración, podamos tener ayudas. ¿Qué tipo? Los apoyos, ¿cierto? Y los ajustes razonables. Entonces es muy importante
¿Qué ayudas? Un intérprete, ¿cierto? O un texto braille, o ajustes razonables como la infraestructura, que pues todo esté adecuado para que la persona con discapacidad lleve a cabo una adecuada valoración dentro de esa consulta. Excepcionalmente se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de representante o de ese apoyo de esa persona que va a estar muy pendiente, de acuerdo al artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, el de la capacidad jurídica. Entonces, las secretarías de salud son tanto las de orden distrital como las de orden distrital, son las que van a autorizar esa orden o van a dar esa orden de realización de la valoración multidisciplinaria. Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Son directamente los entes territoriales los que van a dar esa orden o esa autorización para que se realicen las diferentes IPS del país. Siguiente. ¿Cuáles son entonces aquí las responsabilidades de las EPS y de esas entidades adaptadas? Entonces, antes de hacerme mi valoración, debo acudir a mi EPS, ¿cierto? A la consulta del médico. Y allá yo le voy a solicitar, teniendo en cuenta mi voluntad, ¿cierto? Porque es de autorreconocimiento, que el médico me dé la orden, ¿cierto? Me autorice, o me diga, no me autorice, sino me diga que necesito mi valoración, y para lo cual es importante que a través de la EPS se me suministre una historia clínica completa. ¿Y completa qué quiere decir? Que se tenga dentro de la historia clínica ese diagnóstico con el código CIE-10, pero con ese diagnóstico relacionado con la condición de discapacidad que tenga, ¿cierto? Y que además me entreguen mi historia clínica completa con todos los soportes de apoyo diagnóstico y conceptos de algunos médicos especializados, ¿cierto? Entonces debemos asegurar que nos entregue la EPS esta historia completa con todos sus soportes para que yo pueda llevarla y suministrarla a ese equipo multidisciplinario. Cuando yo entre a mi consulta, ellos me van a verificar toda mi historia clínica. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Allí también el médico tratante va a definir cuáles serán mis apoyos o mis ajustes razonables que yo necesite para cuando vaya a realizar mi valoración. Entonces, como les decía hace un momento, la orden me la va a generar entonces la Secretaría de Salud Distrital o Municipal. Allá también van a observar que lleve todos esos documentos que acabamos de hablar, que me dieron en la EPS, verifican que sí me dieron mi historia clínica con todos sus soportes, tanto de diagnóstico como los conceptos solicitados. Ellos van también a observar y a verificar que tenga todo en orden y que tenga todo mi diagnóstico para proceder a dar esa orden o autorización. Siguiente. Bueno, el ente territorial me realizará esa autorización, me la va a expedir y tendrá pues 5 días hábiles siguientes a esa solicitud para expedir esa autorización o esa orden de valoración. Allá también, al final vamos a resolver las dudas. Allá también entonces la Secretaría, ya se los había mencionado, va a definir, ¿cierto?, esa red prestadora de servicios, esas IPS que tengan el equipo multidisciplinario y me van a direccionar. Mire, aquí tenemos 5, 4, 3, se llaman de tal nombre y ustedes, bajo la libre elección, definen a cuál pues van a ingresar para hacerse su proceso de valoración. ¿La anterior? ¿No? ¿Cuál era? Sí. Bueno, pueden haber 2 formas de realizar la valoración multidisciplinaria. Una, que es la institucional, es decir, cuando yo llego a la IPS y allí me realizan mi valoración. Pero también se ha pensado en aquellas personas con discapacidad que no tienen esa facilidad, ni pueden movilizarse, ni pueden desplazarse. Entonces se ha generado esa atención también domiciliaria. Sabemos que pueden ser menos que las anteriores, pero también existe ese derecho para que pueda ir el equipo, desplazarse hasta la casa, hacer esa valoración multidisciplinaria de manera domiciliaria.
Importante tener en cuenta las necesidades de apoyo y ajustes razonables. Esto lo define, desde luego, el médico tratante, teniendo en cuenta la movilidad de la persona, el tipo de comunicación, esos accesos que tenga a la misma comunicación y las personas de apoyo. Se aclara que el certificado de discapacidad que se genere bajo la modalidad domiciliaria es excepcional y también es importante aclarar lo que lo deja escrito el médico. Es el médico tratante, es el que define si es o no la domiciliaria. Bueno, es el médico. Siguiente. Entonces, cuando solicitemos nuestra cita, es importante pues que el mecanismo de solicitud de esa valoración, de esa cita, de esa valoración de la IPS, pues puede ser no presencial, ¿cierto? Para que no tengamos nosotros barreras ni acceso a esta valoración. Y máximo tenemos una oportunidad de 10 días hábiles para que se nos dé esa cita o esa valoración. Siempre la IPS debe promover y obviamente trabajar porque existan los apoyos y los ajustes razonables necesarios para las personas con discapacidad que vayan a hacer su proceso de valoración multidisciplinaria. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta que una vez realizada esa valoración y que se establezca el resultado de esa condición de discapacidad de la persona, ese equipo multidisciplinario expedirá ese certificado de discapacidad, ¿cierto? Sí, puede darse el caso, ¿cierto? Puede darse el caso, uno generalmente sabe que tiene su condición, su condición de discapacidad, pero puede que en algunos casos, de acuerdo a esa valoración, se diga que no tiene ese estado. Entonces, cuando existe la emisión del certificado donde me dice sí, la persona tiene tal categoría de discapacidad, en los 3 componentes que mencionamos, se da el registro, se imprime y se entrega. Pero si el registro genera, o sea, toda esa valoración se genera y se visualiza en el registro que la persona no tiene discapacidad, sencillamente queda registrado en el aplicativo, pero no se va a entregar el documento, porque pues el documento solamente es el que se entrega cuando exista una discapacidad. Bueno, el equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado, es decir, a mí me emiten ya mi certificado, el equipo multidisciplinario me debe explicar, ¿cierto?, cómo me fue en mi valoración, por qué me dio este resultado y nosotros tratar de comprenderlo. Eso es muy importante, que me lo expliquen al finalizar. Y se hace uso, como ya se dijo, para que comprendan, la persona con discapacidad tenga la capacidad de comprender también el resultado de su certificado, se debe hacer uso de todos nuestros apoyos y ajustes razonables. Excepcionalmente se realizará la manifestación de voluntad a través del representante, ya lo mencionamos, de la ley, teniendo en cuenta el artículo 48 de la ley 1996 de 2019. También es importante que tengamos en cuenta que si la persona con discapacidad pues no se encuentra de acuerdo con el resultado que le generó su certificado de discapacidad, ¿cierto?, pues puede tener una segunda opinión. Entonces puede volver a hacer nuevamente su proceso, a solicitar ante la Secretaría de Salud su orden para volver a realizarse una nueva valoración y pedir nuevamente su cita y acudir a otra IPS, ¿cierto?, o con otro grupo disciplinario, ¿cierto?, multidisciplinario que exista en la IPS para volver a hacer todo su proceso de valoración multidisciplinaria. Solamente es una segunda y obviamente ese resultado es el que va, el último resultado, el de la segunda opinión, es el que va a quedar en el registro, en nuestra plataforma, ¿cierto? ¿Cuándo puede ser actualizado esta certificación? Existen 3 casos especiales que nos da aquí la norma y la resolución. Nos dice que cuando el menor de edad cumpla 6 años. Esa es la primera condición, ¿cierto? La segunda es cuando cumpla 18 años. Y la tercera es, dependiendo de lo que el médico obviamente haya valorado y haya diagnosticado, cuando el médico observe que se modifican esas deficiencias de estructura o de funcionalidad de manera positiva o negativa. Pero hay un cambio, ¿cierto? Hay un cambio. Entonces, dice, aquí también se puede entonces generar
un nuevo proceso. ¿Cómo es la fuente de financiación a través de este proceso de certificación de discapacidad? Está dado con recursos del presupuesto general de la Nación. Y también nos dice, también existe la posibilidad, bajo la autonomía que tienen los entes territoriales, de aportar sus recursos en el ente territorial correspondiente para que se apoye en el pago de todas estas valoraciones multidisciplinarias. Los entes territoriales tienen recursos propios, pero también pueden optar, si ellos lo prefieren de esa forma, acudir a todos los procesos de proyectos de inversión a través de regalías. También por allí pueden obtenerse recursos, eso lo definen ellos, ¿cierto? Pero esa es otra alternativa con la que se cuenta para obtener recursos. Este acto administrativo que va a salir después de esta resolución, donde se va a distribuir los recursos, está para que se dé a más tardar el 30 de junio. Siguiente. Bueno, entonces, hasta acá se ha explicado cómo viene escrita, cómo viene definida la resolución 113 de 2020. Entonces, sí podemos aclarar dudas antes de que empecemos con la segunda parte, que nos aclara mucho mejor el proceso o más técnico, ¿no? El proceso de la valoración y del certificado. ¿Tú moderas? Sí. Muy bien, muchas gracias. Queremos, por favor, démosle un fuerte aplauso a la doctora Yasmín. Muchas gracias. Vamos a empezar con algunas de las preguntas que tenemos en sala. Cada una de las personas va a levantar su mano, nos vamos a acercar para recibir la pregunta. ¿Listo? Además de eso, vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que nos han llegado por redes sociales. Entonces, voy a empezar con una primera pregunta que nos llega por redes y mientras tanto nos vamos acercando a ustedes. Mantienen su mano y yo me acerco con el micrófono para que hagamos la pregunta. ¿Listo? Si definitivamente la podemos ir contestando con lo que ya explicó la doctora Yasmín, perfecto. Si no, seguro se aclararán todas esas dudas con la segunda parte de la presentación. ¿Listo? Entonces, para que no se me afanen en el caso de que no sientan que la respuesta quedó completa desde un primer momento. Y a las personas que están en el auditorio, que nos están acompañando desde el Centro Cultural, los invitamos también a que nos escriban a través de las redes sociales para que nosotros podamos también responder todas las inquietudes que hay. A todos les recordamos que lo pueden hacer a través de @INSI_Colombia en Twitter o en Facebook, INSI Colombia. Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta que nos llega acá en redes, es de Lorena Rojas, que dice: ¿está relacionado el certificado de discapacidad con el carnet de discapacidad y la exención de copagos y cuotas moderadoras? Sí. ¿En qué sentido? Vamos a explicar. Ella pregunta si qué relación tiene. El certificado de discapacidad como tal está contemplado por la norma, por la resolución, para que tenga exención de copago y cuota moderadora. O sea, la persona como tal no tendrá que pagar por su valoración ningún valor. Con respecto a la certificación de discapacidad y el carnet de discapacidad, pues realmente el carnet es algo que voluntariamente también la persona pide a su EPS. Sí, ¿está bien? Y como tal, al pedirlo a la EPS, pues le despiden, ¿no? Como nos despiden a cualquier persona. Estoy afiliado a la EPS y ahí puede decir que es una persona con discapacidad, pero no ha mediado en ese carnet como tal una valoración previa, digamos, no es requisito. Esa es como la relación que podríamos decir. Sí, algo muy importante para aclarar es que esta resolución 113 nos da una transitoriedad hasta junio. ¿Qué quiere decir? Que el proceso que vamos a realizar lo empezamos en junio, ¿cierto? Cuando ya finalice en junio, pero hasta ahora, todo este tiempo que tenemos en este transcurso desde febrero hasta junio, vamos a continuar realizando las valoraciones a través de la circular 009 de la superintendencia, es decir, que se realiza desde el punto de vista médico. Ya en junio se empezará a hacer el proceso que nos dicta nuestra resolución 113. Entonces, por eso va a funcionar todavía de la forma en que veníamos manejándolo e inclusive
nos tomará ese tiempito para poder dar tiempo y alistamiento a los entes territoriales y a todos los profesionales para que tengamos las IPS también para que se encuentren listas para el nuevo proceso. Muy bien, esa era la respuesta que le estábamos dando a Lorena Rojas Castro, que nos escribió por redes sociales. Y ahora vamos aquí en el auditorio con una de las preguntas. ¿Me recuerda su nombre? Óscar Moreno. Mi pregunta es la siguiente. Las personas que han salido de los hospitales con discapacidad y están en la plataforma de la Secretaría de Salud, ¿tienen necesidad de sacar esa certificación estando ya en la plataforma? Vamos a explicar. Sí, cuando el equipo multidisciplinario valora, se fundamenta en la historia clínica. Entonces, si la persona salió de su atención en salud, seguramente en la historia clínica está registrado el por qué fue hospitalizado, qué procedimiento le hicieron y habrá un diagnóstico. Ese es el concepto que toma el equipo multidisciplinario para valorarlo. Entonces, en ese sentido, no es suficiente, o sea, sí todas las personas con discapacidad esperamos que sean certificadas de manera progresiva, porque al tener su certificación van a ingresar su información al registro, al aplicativo del registro para la localización y caracterización, y eso va a permitir que también se pueda visibilizar la situación de discapacidad del territorio. Entonces no es solamente que nosotros tenemos discapacidad y ya sabemos que nosotros la tenemos y nos vamos, sino que ese documento va a servir que como ciudadano pueda aplicar a proyectos sociales, pero también va a servir a mi territorio para poder ir visibilizando, ir sintiendo cómo está la discapacidad en mi territorio y poder proyectar esas políticas, esos planes que van a ir a mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Entonces la respuesta concreta es sí, esa persona debe ir a ser certificada por el equipo multidisciplinario. Mi segunda pregunta es la siguiente. Las personas que tienen discapacidades múltiples, que no se pueden movilizar, no pueden entenderlas, o sea, tienen discapacidad severa, ¿sí? Esas personas tienen el servicio domiciliario de médico, ¿correcto? Esa IPS que está prestando el servicio puede directamente dar esas certificaciones. Sí, entonces ya habíamos hablado que existe esa modalidad domiciliaria. Entonces no es solamente el médico, sino es el equipo multidisciplinario. Recordemos, van a ir a la casa esas 3 personas, esos 3 profesionales, a realizar esa valoración multidisciplinaria y generan el certificado. Obviamente cuando van a la casa no vamos a tener el computador, el equipo, se va a hacer manual y se dirigen a la IPS e ingresan todos los datos para que quede en el aplicativo todo el proceso de valoración y generar ese certificado de discapacidad. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí en el auditorio. Quiero contarles que vamos a responder 2 preguntas más aquí en el auditorio. El resto de preguntas las vamos a anotar y se las vamos a ir respondiendo durante la jornada, y además de eso a través de las redes sociales, y también van a encontrar toda esta información mucho más desligada en la página del INSI, www.insi.gov.co. Todas las preguntas, todas las inquietudes que quieran dejarla, las pueden solucionar ahí, las vamos a ir almacenando en la página y ahí mismo las vamos a responder. Pero por ahora vamos con 2 preguntas más aquí en el auditorio. ¿Su nombre? Marco Antonio Rojas Duarte. Muy buenas tardes. La pregunta es para la doctora. Ella dice que para la valoración la EPS tiene que expedirnos una historia médica de todos. En el caso de mi hijo acá, Daniel Ignacio, ha pasado por el ICE, por el Instituto Colombiano de Seguro Social, Salucó, la otra Café Salud, ahorita está con Medimás, y en todas las partes van teniendo la historia, pero no la reportan a la otra. Por lo menos ahorita nos cambiaron de IPS, nos pasaron a Sanar Total, y ellos dicen, para una cita, vaya, busque historia para que nos la traiga. Entonces, ¿cómo vamos a tener una historia para que ustedes, los que van a valorar y para dar el certificado, tengan la explicación cómo fue la evolución de la discapacidad de Daniel? Si cada cual cogió su historia, pero no la pasó a la otra.
Sí, Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a, eso es una realidad, pero por eso mismo, como cada uno de nosotros, como me voy a poner desde el lado del ciudadano, tenemos nuestra carpeta, nuestra historia clínica con los principales conceptos. Por eso la resolución plantea, como ciudadano yo voy a mi EPS y pido la consulta al médico general y digo, sí, yo quiero, estoy interesado en tener mi certificado por la valoración de un equipo multidisciplinario. En ese momento el médico lo primero que hace es determinar que él ya tenga un diagnóstico, que ese es el punto de partida, tiene un diagnóstico y autoriza que la persona pueda tener la historia clínica desde esa IPS donde ha sido tratado, con los conceptos que van a ser más relacionados con la discapacidad. Nosotros en el proceso de certificación no se requiere tanto cómo ha evolucionado durante toda la vida de la persona, sino aquellos eventos en salud más relacionados con su discapacidad que le permita determinar al equipo multidisciplinario si la persona tiene discapacidad, sí o no. Por eso es importante el diagnóstico y por eso es importante exámenes de laboratorio o conceptos. Bueno, lo vio el neurólogo. Uno siempre tiene el resultado de la resonancia, el resultado de la radiografía, el resultado que me dio la fisioterapeuta, esos conceptos que me van a aportar al equipo multidisciplinario. Es en ese momento en que el médico general valora la condición propia de su hijo y dice, estos son los documentos que están más cercanos para que les sirva al equipo multidisciplinario. Pues yo digo que lo que pasa con Daniel, así como la Constitución es ley de leyes, y por encima de la Constitución no puede estar nada, el concepto de medicina legal cuando se le hizo el proceso de interdicción para mí es ley de leyes, pero las EPS no tienen en cuenta el concepto de medicina legal por el cual un juez de familia lo declaró interdicto, ¿sí? Voy a una EPS, a una IPS, me dicen, no, eso no nos vale. Tiene que traer un certificado médico. Digo, pero es una discapacidad que él va a morir con ella. Él va a morir con esa discapacidad, no es algo que se pueda curar en el transcurso del tiempo. Y no aceptan. Y el Ministerio de Salud tampoco interviene para qué. Bueno, no sé si eso. No, perdón. Esto no vamos a entrar a profundizar sobre la interdicción. Queremos solamente decir que en este momento se está trabajando por reconocer a la persona como un sujeto de derechos y en ese sentido, pues el modelo biopsicosocial busca precisamente que la persona sea vista como un ser integral, ¿no es cierto? No solamente su situación de salud, sino todo lo que son sus conductas, sus relaciones con el entorno, y eso hace que la valoración del equipo multidisciplinario visibilice esa situación como tal. O sea que la declaración de interdicción para el aspecto que nosotros queremos valorar de cómo son las limitaciones, cuáles son las deficiencias de su hijo, cómo son las limitaciones en sus actividades y cómo afecta eso su participación, se desarrolla en el proceso de valoración. Va más allá, igualmente valioso, queremos respetar, va a ser un documento complementario. El concepto de medicina legal va a ser complementario, pero no puede ser el único porque necesitamos verlo desde su conjunto. ¿Listo? Bueno, vamos con una pregunta más en el auditorio. Y el resto de preguntas las vamos a poder hacer al final porque todavía nos queda una segunda presentación. Recuerden que queda más tiempo para que ustedes puedan recoger más información. Una pregunta más acá en el auditorio y seguimos con la presentación. ¿Tu nombre? Jorge Bejarano. Doctora, su merced nos decía que la IPS tiene 10 días para darnos la cita. Listo, la IPS, hoy 7 yo fui y me dieron la cita para el 17. O me dieron la cita, o hoy voy y me dan la cita el 17 para dentro de 3 meses. Dime cómo es eso, porque las IPS con conocimiento son muy sagaces en dilatar el cuento de la certificación de discapacidad. La segunda pregunta, no sé si la formulo de una vez. Si yo como paciente
me doy cuenta que el conjunto multidisciplinar no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Puedo hacer algún, entre comillas, alegato para cambiarlos a ellos? Y la tercera, ¿cómo así que la Secretaría me da unos, por ejemplo, 3 IPS que me pueden valorar? Pero si mi IPS es otra entidad que no tiene un conjunto multidisciplinar para valorarme, ¿se puede hacer algo ahí? Gracias. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es que en esta resolución se están definiendo esos tiempos para que las IPS puedan dar respuesta a la oportunidad que genera esta valoración, es decir, se están dando esos 10 días hábiles y ellas pues deben organizar al interior cómo van a organizar sus agendas con los equipos multidisciplinarios para que se pueda dar una oportunidad como se estipula o se define en la norma. Entonces, esta resolución nos está definiendo esa oportunidad y debe cumplirse de esta forma. Pero es decir, al cabo de 10 días, a partir de que yo haga la solicitud, ¿me deben emitir el certificado? No, te deben dar la cita para la valoración, para que tú acudas a esa consulta de valoración multidisciplinaria. Cuando te hagan a los 10 días la valoración, ese día de la valoración puede que te den de una vez el certificado o puede que den ya 5 días tienen máximo para emitir ese certificado, producto de esa valoración. Bueno, estoy seguro que todos tienen muchísimas dudas sobre ese paso a paso y cómo vamos a ir, sobre todo este tema de tiempos, a dónde me voy a presentar. Y eso precisamente es lo que vamos a ir solucionando en esta segunda parte de la presentación. ¿Listo? Esperemos a oír esta segunda parte para poder seguir solucionando todas las inquietudes que ustedes tienen. A las personas que nos están escribiendo en la página, les comentamos que les vamos a responder todo a través de la página de Facebook, cada una de las preguntas que están llegando a través del Facebook Live. Y además de eso vamos a hacer un consolidado de las preguntas, todas las que sean parecidas, para darles respuesta a través de la aplicación INSI Digital, que es la revista en la que nosotros vamos a publicar toda la información que se está mencionando hoy. Sigamos entonces con la segunda parte y conectados. Bueno, muchas gracias. Okay. Bueno, en esta segunda parte de lo que vamos a hablar es tratar de abordarles como un paso a paso, pero también tratar de dar respuesta a unas de las principales inquietudes que hemos sentido a medida que vamos conversando con la misma comunidad o conversando con los territorios. Entonces, siguiente. Recordemos que entonces el certificado de discapacidad va a ser un documento personal intransferible que se entrega después de la valoración del equipo multidisciplinario. El documento que se le entrega va a tener varias características. Va a mostrar la categoría de discapacidad de la persona, va a mostrar su perfil de funcionamiento, el nivel de dificultad en las actividades. Entonces, cuando ustedes tienen el documento, lo que van a encontrar esos 3 aspectos: la categoría de discapacidad, y van a mostrar en unas deficiencias en las limitaciones en la participación que se van a visibilizar como un porcentaje, pero está refiriéndose a la dificultad que tiene esa persona para desarrollar las actividades. Ya vamos a explicar al respecto. Entonces veamos aspectos. Como les decía Yasmín, a partir de este momento que sale la resolución 113, tenemos que tener claro que como hay un periodo de transitoriedad, durante este tiempo y hasta el 30 de junio de 2020, va a continuar funcionando el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Asimismo, para que quede funcionando las unidades generadoras de datos, que era donde son las instituciones donde yo me acerco a ser incluida en el registro, van a quedar
van a estar cumpliendo su igual función. O sea, va a ser como si paralelamente y simultáneamente en estos 6 meses hasta el 30 de junio, mientras las secretarías de salud y las IPS hacen su alistamiento, su preparación, cumplen con todos los requisitos, pues no podemos generar barreras y las personas con discapacidad se pueden incluir en el registro utilizando las mismas unidades generadoras de datos. Además de eso, como tenemos que igual siguen necesitándose la certificación para acceder a los programas sociales, queremos recordarles, y eso que lo tengan muy presente, la certificación de discapacidad en este momento y hasta el 30 de junio se pide a través de la EPS y la va a expedir el médico tratante, o sea, es solamente después del 30 de junio que empieza la valoración con el equipo multidisciplinario. Mientras tanto, seguimos con el mismo documento de certificación que lo emite el profesional tratante a través de la IPS. Esos certificados de discapacidad que se expiden, que ya se expidieron por la circular 009 y que se van a expedir hasta el 30 de junio, van a tener una validez hasta diciembre de 2021. Eso es un proceso de transitoriedad mientras se implementa la certificación por el equipo multidisciplinario. Entonces, como va a ser progresiva y necesitamos que la persona se certifique para que pueda acceder a esos programas sociales que son de su interés y necesidad, pues entonces lo hace con la certificación que ha sido emitida por la circular 009, o sea, recuerden, a través de la EPS y la IPS y el profesional tratante. Siguiente. Aquí lo que queremos mostrar es lo mínimo que debe tener esa certificación. Debe estar, para que ustedes tengan claro, es un documento muy sencillo. Esa certificación de la actual, la de la circular 009, ¿no es cierto? Es un documento sencillo, debe tener el papel membreteado de la IPS. El médico tratante también se fundamenta y vamos aquí a seguir dando respuesta a la pregunta que nos hacía el señor sobre el diagnóstico. También se fundamenta en el diagnóstico que denominado el diagnóstico de la CIE 10. Ese diagnóstico está en la historia clínica, se fundamenta en eso y ese profesional tratante relaciona sus observaciones que corresponden en la certificación. Entonces, fíjense que no tiene más requisitos que tener el profesional tratante que se fundamente en el diagnóstico, que además emita unas observaciones al respecto, firme con su registro médico y que esté en papel membreteado. Siguiente. ¿Qué categorías, recordemos, se consideran? Recuerden que por la legislación colombiana se tienen en cuenta la discapacidad física, la discapacidad auditiva, la visual, la sordoceguera, la discapacidad intelectual, la psicosocial o mental y la múltiple. Cualquiera de ellas se va a fundamentar en ese diagnóstico que se tiene, porque se está relacionando profesional tratante con la persona con discapacidad, y además se va a fundamentar en aquellos soportes que se tengan de la historia clínica y el diálogo que se establezca con la persona con discapacidad, ¿no es cierto? Ya más adelante van a entender, ya vamos a empezar a hablar de lo que es esa valoración. Aquí vamos a mostrar y les vamos a describir a ustedes estas dos diapositivas siguientes. Lo que quieren mostrarles es que la certificación fundamentada en la circular 009, o sea, la actual, la que se emite por la circular 009,
tiene un formato que está determinado por la EPS o la IPS. Lo importante es que esté legalizada con papel membreteado propio de la institución. Entonces podemos pasar la siguiente. Recordemos, como una de las barreras también la han presentado las personas con discapacidad que son víctimas del conflicto. Ya se ha dialogado con la unidad de víctimas para que ellos durante todo este tiempo de transición reconozcan esa certificación que es emitida por la circular 009, toda vez que estamos en un proceso de transición. Entonces, lo que estamos buscando es que este periodo no genere barreras para las personas. Otro punto que es importante dar claridad: ¿qué diferencia hay entre la certificación de discapacidad y la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional? Se les ha presentado esa duda, ¿no es cierto? Muchas veces porque, bueno, listo, entonces tenemos que iniciar diciendo son diferentes y vamos a hablar de la certificación de discapacidad, la que puede emitir ese equipo que emite el médico tratante o el equipo multidisciplinario. ¿Listo? ¿Qué implicaciones tiene? Primero, no se puede, la certificación de discapacidad no se, perdóname, sí, ya ahora sí se requiere. Esta certificación de discapacidad no va a poder ser utilizada para el reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales del sistema general de pensiones o de riesgos laborales. O sea, no tiene esa connotación. Yo no puedo decir con la certificación de discapacidad, yo quiero que me reconozcan y me otorguen la pensión. No, esa no, no nos va a servir. O sea que en ese sentido no sirve para ningún medio pericial ni de cuestiones de juicio, no, tampoco. Siguiente. Entonces hicimos un cuadro comparativo para que tengamos claridad de qué buscamos en cada una de las dos formas de valorar. Entonces, cuando hablamos de la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, nos fundamentamos en el decreto 1507 de 2014 que reconoce y tiene su manual técnico específico para hacer esa calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. La certificación de discapacidad, aquí vemos que está fundamentada en la 583 de 2018, ahora Resolución 113 de 2020, ¿no? Cuando encuentren la 583, como este caso que no hicimos el cambio de esa transición que ya tenemos, ese debe ver que la que está vigente en este momento es la 113 de 2020. ¿Listo? ¿Y qué busca? Pues busca precisamente implementar esa certificación, se fue la imagen, la certificación de discapacidad y el registro, y que también va a contar con un manual técnico que lo va a valorar. Siguiente. Perdón, el carnet. El carnet que están diciendo de la certificación de discapacidad, que de pronto lo otorga la IPS. No, la certificación de discapacidad va a salir como un documento. Es un documento que va a contener esas condiciones, esos tres aspectos de los que hablábamos: la categoría de discapacidad de la persona, su perfil de funcionamiento y las limitaciones en la actividad. ¿Listo? Son tres aspectos. Entonces, y es valorada por ese equipo multidisciplinario de que hablábamos hace un momento, que es el médico tratante, la fisioterapeuta. ¿Listo? Listo. Siguiente. Entonces, esto es lo que queremos mostrarles. El equipo que conforma la Junta de Calificación
para la pérdida de capacidad laboral son profesionales de alta experiencia y especialistas en salud ocupacional. El equipo profesional que constituye ese equipo multidisciplinario está conformado, recordémoslo, por el médico, que puede ser médico general o especialista, por uno y dos profesionales más de disciplinas diferentes, no pueden ser iguales. Esos dos profesionales pueden ser o una fisioterapeuta, o una terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga, una psicólogo, un trabajador social, un optómetra, ¿no es cierto? Y una enfermera. Cualquiera de esas disciplinas puede estar conformando ese equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta que como mínimo deben ser 3. Médico, eso sí, el médico, ¿por qué? Porque nos fundamentamos en un diagnóstico. Entonces, por eso tenemos que centrarnos en el médico. Y de acuerdo a la discapacidad o la condición de salud de la persona, pues el médico tratante determine, es importante que esté el optómetra, es importante que esté el fonoaudiólogo, es importante la terapeuta ocupacional. O sea, el equipo lo conforma o lo lidera conjuntamente es del médico tratante y los otros 2. Mientras damos un respiro acá a la doctora, muchísimas gracias. Les recuerdo que las preguntas que nos están haciendo por redes sociales las vamos a ir respondiendo al final. Las personas que estén en el auditorio que también quieran solucionar alguna inquietud lo vamos a hacer al final. Y las que no alcancemos a responder en este momento, vamos a guardarlas, las vamos a responder a través de nuestras redes sociales. ¿Listo? Va a haber un artículo en la revista del INSI, que es público, que se puede encontrar gratis a través de la página www.insi.gov.co, y ahí van a encontrar toda la información y un resumen de esta presentación. ¿Listo? Así que las inquietudes o dudas que tengan todavía las van a poder solucionar con nosotros a través de las redes sociales del INSI, y ahí les vamos a ir respondiendo todo. Sigamos entonces con la segunda parte. Quería comentarte que nosotros podemos apoyarte en las respuestas y trabajamos de manera articulada. Perfecto. Para dar mayor aclaración, ¿cierto? Bueno. Entonces ahora sí vamos al paso a paso. ¿Qué es lo que decíamos? Yo quiero, y acuérdense, punto de partida, me reconozco como persona con discapacidad y voluntariamente quiero sacar la certificación. Entonces me acerco a mi EPS y pido a mi IPS y pido una cita con mi médico tratante. ¿Qué busco en esa? Determinar que el médico defina si yo tengo diagnóstico. Si yo no he sido diagnosticado, el médico no me puede dar el paso siguiente para que yo continúe el proceso, porque sin diagnóstico llegaría el equipo multidisciplinario y ellos no contarían con el diagnóstico. Tengan presente eso, el equipo multidisciplinario no va a diagnosticar, él solamente va a valorar la situación actual y se fundamenta en los documentos de la historia clínica que ya muestran que hay un diagnóstico y un concepto de profesionales tratantes. Entonces, ¿qué determina ese médico tratante? Que hay un diagnóstico, determina qué apoyos y ajustes razonables requiere la persona para que en el momento que vale ya el equipo multidisciplinario puedan dialogar. ¿Listo? Pero además de dialogar, se pueda comprender el alcance de lo que se está, de la consulta con el equipo. Y se hace la remisión. Aquí lo que vemos, lo que está mostrando esta diapositiva es a David. David es una imagen de una persona con discapacidad que siempre que hablamos de la certificación nos acompaña. Y David entonces se acerca después de ya llegar con el médico que hemos logrado en esa cita, que el médico nos diga sí, usted tiene un diagnóstico, solicite su historia clínica o compleméntela con esto para que con estos documentos vaya hasta la Secretaría de Salud de su municipio. Entonces él se dirige a la Secretaría de Salud
del municipio y ahí solicita la autorización para la valoración con el equipo multidisciplinario. Siguiente. En la Secretaría de Salud vuelve y le hacen un filtro a esos documentos para que la persona, antes de que llegue al equipo multidisciplinario, tengamos la certeza que tiene los documentos que pueden mostrar que ya tiene el diagnóstico. ¿Listo? Entonces allá la Secretaría de Salud, dentro de este tiempo, y ahí vamos contando este periodo de transitoriedad, ya ha venido mirando en su territorio cuáles IPS están cumpliendo, tienen equipo multidisciplinario formado, cuáles están listas y dice, sí, en mi municipio tengo 3 o 4. Y respondemos un poco la pregunta, una de las preguntas que nos hacían. Sí, entonces le dice, mire, en el municipio, voy a decir algo, el municipio de Soacha ya hay 5 IPS con equipo multidisciplinario donde lo pueden valorar, porque usted vive en Soacha, ¿no es cierto? Es donde lo más cercano posible. Entonces, ahí yo decido, sí, la más cercana es la que queda en la calle tal, con carrera tal, ahí voy porque ya hay un equipo multidisciplinario. Si coincidentemente en una de esas IPS es donde a mí me tratan, pues ahí también puedo ir yo a pedir la cita. Entonces, ahí me dan la autorización y yo me voy para esa IPS y pido la cita. ¿Qué se ha podido determinar? Que yo ya voy a ir con una orden donde también va a quedar explícito que yo necesito esos apoyos y ajustes razonables para poder tener esa cita, de manera que la IPS se prepare para ese día que yo voy a llegar. ¿Listo? Aquí mostramos en esta diapositiva el equipo multidisciplinario y reiteramos que el médico, tenemos una figura circular donde se centra el médico y vamos a tener profesionales que van a determinar cuáles son según la persona, o sea, no son los mismos, no va a ser, a ver, si soy una persona sorda, pues va a ser importante que ahí esté presente una fonoaudióloga. Si en el municipio la hay, muchas veces no las hay, pero los profesionales y la certificación y que están formados sí han aprendido a manejar y a visibilizar los documentos que lleva la historia clínica. ¿Listo? Para que pueda apoyar. Entonces, por eso hay 7 disciplinas que pueden ir variando de acuerdo a la condición de salud de la persona. Es importante tener claro que los 3 profesionales tienen que ser de disciplinas diferentes, ¿listo? Para que haya discusión, para que haya varias, sí, porque es que mi visión como fisioterapeuta es diferente al de la terapeuta ocupacional y ¿quién me va a dar la fuerza, digamos, si yo tengo una discapacidad auditiva? Pues el optómetra si está presente, médico tratante también. No sé si hay 2 preguntas, si esperamos al final para poder… Yo quería hacer una preguntita, doctora, o sea que si uno tiene la EPS, un ejemplo, familiar por subsidio, lo está tratando, ellos le dan una certificación y fuera eso, la Secretaría de Salud le da la otra certificación. No, estamos hablando de autorizaciones. La certificación la emite el equipo multidisciplinario. Lo que se ha buscado durante ese recorrido de que voy a mi médico general es que me dicen, sí, ya puede pasar al siguiente paso, pero la certificación, o sea, el documento como tal, lo expide, es el médico, el equipo multidisciplinario. ¿Listo? De la IPS donde a usted lo han remitido o de donde usted ha solicitado la cita. Y la IPS tiene que tener esos profesionales formados. Eso es lo que va a determinar la Secretaría de Salud de ese territorio antes de que usted vaya, que a donde usted va a ir sí hay profesionales formados, ¿listo? Y que cumplen todos los requisitos. Bueno, básicamente sí. Lo que queremos mostrarle de aquí en adelante
es que el momento de la valoración, por eso es un equipo multidisciplinario, porque va a ser valorado a través de 3 instrumentos. El primer instrumento se fundamenta en la calificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, lo que conocemos con la CIF. En ese sentido, el equipo multidisciplinario valora y revisa su historia clínica y determina ese perfil de funcionamiento, que es el que va a determinar qué estructuras corporales y qué funciones están afectadas. ¿Listo? ¿Qué están haciendo que usted tenga una limitación en las actividades? Siguiente. Estos son los instrumentos, lo que queremos mostrarle es que se va a valorar instrumentos, por eso la respuesta que le dimos al señor, de acuerdo al curso de vida. O sea, el instrumento va a ser diferente cuando es un niño entre 0 y 2 años, o cuando es de 3 a 5 años, o cuando es de 6 a 17, o de 18 a más, porque cada momento, cada persona, de acuerdo a su edad, tiene situaciones vividas diferentes, ¿no es cierto? Tiene aspectos que vive diferente, se relaciona diferente con su entorno, con la escuela, con el trabajo, ¿no es cierto?, con el juego. Eso es lo que se va a ver en la valoración. Siguiente. Vamos a ir pasando rápido para que demos tiempo a contestar unas preguntas adicionales. Entonces se van a hacer 3 instrumentos. ¿Por qué contamos a ustedes que son 3 instrumentos? Porque por eso se requiere durante esa valoración que van a conversar con usted, le van a pedir que salga un momento y espere en la sala de espera, luego lo vuelven a entrar, le hacen otras preguntas que van a hacer a través del segundo instrumento, que se fundamenta en el Judas y que buscan es reconocer esas limitaciones que usted tiene en diferentes dominios. Se llaman dominios, pero estamos hablando como si fueran sus espacios de desarrollo de las actividades de la vida diaria. O sea, puede ser el dominio de la cognición, cómo se le facilita a usted aprender, si a usted se facilita comprender unas cosas, si se le olvida muy rápido. Esas cosas que dialoga uno con la persona son las que vamos a ir registrando y van a mostrar el grado de limitaciones que tiene en cada dominio. Bueno, ¿y cómo se le facilita a usted conversar con sus amigos? ¿Se le facilita crear nuevos amigos o es más difícil? ¿O necesita estar siempre acompañado? ¿Se le facilita estudiar? Esos aspectos son los que se van a ver en ese segundo instrumento y nos va a mostrar las valoraciones de las limitaciones en las actividades y restricciones en la participación. Siguiente, vamos mirando. Entonces, esto es lo que vamos a mostrar, esto es lo que se va a ver, es todo fundamentado en la CIF, en el instrumento del Judas, pero que nos van a relacionar las deficiencias que tenemos en las estructuras y en las funciones con las dificultades que tenemos cuando desarrollamos nuestras actividades de la vida diaria. Siguiente. ¿Qué va a resultar de ahí? Si quieres vas pasando. Cada uno de los dominios va a tener una serie de preguntas y nos sale un porcentaje. ¿Por qué hablamos del porcentaje? Porque en ningún momento los porcentajes que ustedes vean nos van a decir, este es el porcentaje de discapacidad. Acuérdense que la discapacidad no se gradúa, nadie tiene más discapacidad que el otro. Se tiene una discapacidad y esto es lo que va a conceptuar. Vamos a tener mayor o menor limitaciones en cada uno de esos momentos en que desarrollamos nuestras actividades. Cuando hablamos de un dominio de cognición o de movilidad, si la dificultad mayor es en el de la movilidad o en nuestras relaciones o en nuestras actividades laborales o en las actividades domésticas. ¿Qué hace importante esto? Que de una vez busquemos romper que por tener una discapacidad todos vamos a ser valorados de la misma manera. Yo puedo tener una discapacidad auditiva
y poder tener un desarrollo excelente en mi trabajo si tengo los apoyos y los ajustes razonables, o puedo tener una discapacidad física e igualmente con los apoyos y los ajustes razonables puedo desenvolverme muy bien. Y lo mismo todas las personas de acuerdo a su categoría. Eso es lo que se va a mostrar en ese segundo instrumento. Es el grado de dificultad para desarrollar las actividades. El tercer instrumento es con el que estamos más familiarizados, porque es el de factores personales y ambientales. Entonces nos preguntan, bueno, y entonces, ¿a qué grupo étnico pertenece? ¿Usted ha sido atendido en salud por rehabilitación? ¿Le han dado una ayuda técnica? ¿Ya se la suministraron? ¿Usted la está utilizando? ¿Usted trabaja? ¿Usted estudia? ¿En qué nivel educativo? Esas preguntas que son nuestros factores personales, eso se hacen en las preguntas en el tercer instrumento. Esos tres instrumentos van a ser un todo que se va a reflejar en un solo documento que es la certificación y se va a mostrar, por eso les decimos, ¿qué nos muestra la certificación? La categoría de discapacidad nos va a mostrar las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Siguiente. Entonces, para que en el momento en que nos den la certificación digan, usted sí es una persona con discapacidad, durante toda esa valoración debe haber tenido al menos una deficiencia en la estructura y en las funciones desde leve hasta completa. ¿Listo? Y una limitación en las actividades y restricciones en la participación desde leve hasta completa. Eso lo valora el equipo multidisciplinario y al tener las dos condiciones que estamos diciendo, que al menos una deficiencia en estructuras y funciones y al menos una limitación en actividades y restricción en la participación, la persona es una persona con discapacidad. Siguiente. Entonces recordemos, esto es lo que nos va a mostrar la categoría de discapacidad, el nivel de dificultad en el desempeño y en el perfil de funcionamiento. Y el instrumento va a salir registrado con esos aspectos, va a mostrar esos datos que van a permitir que el equipo multidisciplinario pueda registrar lo que reconoció durante la valoración, va a ser firmado por los profesionales que conforman el equipo, debe estar firmado por los 3 profesionales y firmado por la persona con discapacidad. En ese momento le preguntan, ¿usted está de acuerdo? Porque le han contado cuáles fueron sus resultados, le han explicado y han buscado con esos apoyos y ajustes razonables, cuando son necesarios, que se comprenda plenamente el alcance de su certificación. Y al final le hacen la pregunta también, si usted está de acuerdo, queda registrado, si no, le explican que puede buscar la segunda opción, como lo explicaba Yasmín, puede solicitar una segunda valoración por otro equipo diferente, otro equipo multidisciplinario, solo una vez más. No es que tampoco estuve de acuerdo, entonces vuelvo a pedirla, pero como tampoco estuve de acuerdo, no, una vez más. Y recuerden que la que queda en firme es la segunda, ¿no es cierto? Muy bien. La otra pregunta que le hacen a la persona con discapacidad es si acepta que su información sea utilizada en el registro. Por eso es que cuando hablamos de certificación y registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, porque ese momento cuando ella dice yo acepto, la información entra al registro en tiempo real en el aplicativo web y alimenta esos datos estadísticos que son fundamentales para el territorio, para reconocer cómo está la situación de discapacidad de su territorio. Y es lo que fundamenta a las entidades territoriales y a otras entidades para los procesos de planeación. El certificado se actualiza en 3 momentos y reiteramos lo que nos decía Yasmín.
cuando el niño cumple 6 años, porque antes, como viene un desarrollo rápido durante su infancia, pues no se justifica hacer ninguna actualización, pero a los 6 sí es importante. A los 18, porque es un momento en que nosotros ya entramos a la edad adulta, cambiamos de estado, ya puede ser que aquí tengamos una pareja, tengamos un rol laboral, eso hace que amerite el cambio. Y recuerden, en cualquier momento que el médico tratante lo considere, porque los cambios en la condición de salud ameritan que se modifique la certificación de discapacidad. Sea positivo o negativo, ese cambio se requiere esa modificación. Todos los datos que hemos hablado, ya esta es la última, van a entrar al registro. O sea, al registro, como entra por el aplicativo web, va a entrar los datos personales, los diagnósticos, como decíamos, de acuerdo a las CIE-10, los que se encuentran en la historia clínica y que bajo criterio hayan sido considerados por el equipo, la causa de la deficiencia, o sea, cómo se originó esa discapacidad, el perfil de funcionamiento, la categoría de discapacidad, el nivel de dificultad en el desempeño, el autorreconocimiento y todo lo que hablábamos de ejercicio de derechos y si accedemos a educación, a aspectos laborales, a vivienda, si es propia, si es arrendada. Bueno, yo creo que básicamente lo que queríamos mostrar era esos aspectos. Yo sé que nosotros tenemos claro que quedan inquietudes. Podemos, no sé si consideran unas 2 preguntas, 3 y podemos desarrollar, nosotros estaríamos apoyando las preguntas que surjan en las redes sociales a través del INSI y vamos entonces, como decía Yasmín, articulando para fortalecer esas respuestas. Antes de dar la palabra, primero había hace un rato una pregunta allí de la señora de pelo corto. No sé, ¿tenía una pregunta? Un momento, por favor. Una constancia en la clínica Rivas, o sea, he tenido terapia de lenguaje, terapia pedagógica y los niños míos también tienen el mismo problema. Entonces, ¿será si ahí no nos dan también el certificado? ¿O tiene que tener un formato especial? Voy a responderle de 2 formas. En este momento, si el profesional tratante hace parte de su EPS, ahí pueden darle el certificado fundamentado en la circular 009 en este momento. A partir del 30 de junio, ya esa IPS donde usted ha sido atendida, pues y articulado con, en este caso, Secretaría de Salud Distrital. Recuerden que es la Secretaría del municipio donde uno reside. Ustedes viven en Bogotá, Secretaría de Salud Distrital, es ahí donde se creará el mecanismo para canalizar a las IPS que tengan el equipo multidisciplinario. Es la Secretaría de Salud del municipio la que sabe en qué IPS ya tienen conformado el equipo multidisciplinario y pueden hacer la valoración. Listo. Vamos a continuar con otra pregunta acá en el auditorio. ¿Me recuerdas su nombre? Nayib. Buenas tardes. Para preguntar, la doctora habla mucho de categoría y de porcentaje de la discapacidad. ¿En cuántas categorías están mirando y cuánto es el porcentaje de cada? No. Recuerden que nosotros no porcentuamos la discapacidad. No. Sí, permítame. Hablamos de porcentaje, que es el nivel de dificultad que la persona tiene en cada uno de los dominios. Podemos tener aquí 2 personas con discapacidad visual y no porque sean las 2 personas con discapacidad, o sea, tendrían la misma categoría,
van a tener un porcentaje semejante, porque una puede tener mayor dificultad en las actividades de la vida diaria. Eso lo da uno de los instrumentos cuando nos relacionamos, lo dan ustedes mismos, el diálogo con la persona. Y le cuento, ¿qué dificultad tiene usted para que al realizar una nueva tarea la recuerde o en 30 minutos? O sea, que en 30 minutos haya olvidado una actividad. Voy a poner un ejemplo. Entonces una persona dirá, no, pues yo tengo mucha dificultad, pero la otra dice, no, realmente yo la puedo desarrollar sin problema. Yo tengo más dificultad al escribir, pero para recordar, yo recuerdo todo. Es cada persona. Y esa respuesta, el hecho de que yo diga, no, es más fácil o es menos fácil, o si es muy grande la dificultad, me da un número que uno nos va a ir a sumar y nos da un porcentaje. Por eso el porcentaje no está dado por el profesional tratante, sino por la respuesta que usted ha dado a las preguntas previamente, que uno se las explique. Tampoco es como, mire a ver, como, no, sino es un diálogo en donde usted comprende y yo busco la manera de que tenga claridad cada persona de acuerdo a sus necesidades sobre lo que se está preguntando. Como todos necesitamos tener claridades en todos los aspectos. Muy bien, vamos a seguir con 2 preguntas más en el auditorio. Veo muchas manos. Tranquilos, ya nos vamos a ir acercando. Sigamos acá. ¿Su nombre es? Carmiña Maldonado, muchas gracias. Doctora, mi hermano tiene discapacidad visual, él es invidente. Lleva 2 años pidiéndole a Confacundi que le dé la certificación. Y como él es del CISBE en régimen subsidiado, le dicen que no tiene derecho a esta certificación por ser del régimen subsidiado. Él hizo un curso en el SENA y bueno, consiguió un trabajo para hacer la práctica y ahí, como era del régimen contributivo, sí le dieron la orden para que fuera, pero él ya va a terminar la práctica y va a pasar a ser régimen subsidiado. Y en Confacunde me lo dijeron claramente, los del régimen subsidiado no tienen derecho al certificado. Quiero saber por qué. No, el certificado, todo el proceso de certificación de discapacidad del cual estamos hablando, pues es para todas las personas y para todos los regímenes que tenemos en nuestro país contributivo y subsidiado, ¿cierto? Entonces, en ningún momento se puede hablar de lo que acabas tú de mencionar. Es importante recordarle a la EPS que se debe aplicar la circular 009 de 2017, ¿cierto? Que es la que a ellos les compete y les va a seguir compitiendo hasta junio 30, ¿cierto? Porque es a través de la EPS que se va a generar ese certificado. Ya a partir del 1 de julio en adelante, la autorización y todo el proceso se va a hacer a partir de tener en cuenta las secretarías de salud, que son las que direccionan hacia las IPS. Quisiera complementar una cosa. Esa circular de las que tanto hablamos, circular 009 de 2017, es de Supersalud. En ese mismo sentido, si en este momento todavía la EPS no ha dado respuesta, por favor, debidamente documentado, eleve la consulta a Supersalud, porque por eso es que ella con esas circulares apalanca los procesos. Ellos son los que hacen inspección, vigilancia y control. Si una EPS, por la razón que sea, no da cumplimiento, Supersalud hace la consulta de por qué no y empieza a actuar con esa situación. Pero por eso hacemos tanto nombre en la circular, es para que se fundamenten en ella, para que puedan tenerla como exigibilidad, digamos. Muy bien, vamos con una última pregunta acá en el auditorio. El señor nos va a preguntar. Buenas tardes, yo soy una persona sorda y yo veo que la mayoría de las personas que están aquí son personas ciegas y que pueden hablar sin mayor dificultad. Yo quiero preguntar algo con respecto al tema de los sordos. ¿Qué tipo de ayudas podemos recibir nosotros? Todos aquí hemos tenido algunas dificultades para poder certificar nuestra condición.
nosotros llegamos a un hospital, pedimos que por favor nos den una certificación o algo que puedan, y nos dicen, no. La audiometría es suficiente, una audiometría suficiente para poder certificar nuestra discapacidad. Una persona sorda tiene derecho a demostrar su condición, pero muchas veces hay muchos exámenes que se hacen, pero mi pregunta es si una audiometría es una certificación válida para la sordera. No, señor. La audiometría pues no se considera como ese tipo de certificación. Recordemos que el proceso para que se genere el certificado es el proceso primero de valoración multidisciplinaria. Entonces, en este momento que estamos en la transición hasta junio, tú puedes acercarte a la EPS a solicitar que el médico te dé ese certificado a través con el sustento de la circular 009-2017. Y cuando empecemos con el proceso de certificación a partir del 1 de julio, entonces ya tú te diriges, vas primero a la consulta para que el médico te pueda generar el sustento de la historia clínica y los soportes para que tú lo lleves a la Secretaría de Salud. Allá se solicita la autorización o la orden para realizar esa valoración y allá te van a decir cuáles son las IPS que pueden hacer esa valoración multidisciplinaria. Entonces, posteriormente a eso, cuando ya te dé la Secretaría esa autorización u orden, vas a la IPS para realizar la valoración multidisciplinaria, que es por medio de la cual se realiza el proceso que hemos hablado en el día de hoy y genera el certificado. Muy bien, les damos a todos muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el auditorio. Un aplauso, por favor. Todas las preguntas que queden, la presentación de hoy con las diapositivas y con toda la información la van a encontrar en la página del INSI, www.insi.gov.co. Ahí van a encontrar toda la información de hoy, las preguntas que se han hecho, las respuestas y todas las preguntas que nos quedaron por responder. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros a través de INSI Radio, las personas que están en el Facebook Live. Toda la información más adelante se las vamos a seguir compartiendo a través de la página www.insi.gov.co.